preguntas sobre la fascinante Torre Eiffel. Vamos a tratar de responder a las 15 preguntas más frecuentes sobre uno de los monumentos más fabulosos del mundo. ¿Quién construyó la Torre Eiffel? La Torre Eiffel se construyó entre 1887 y 1889 por el ingeniero francés Gustave Eiffel, cuya empresa estaba especializada en construcciones en madera y estructuras metálicas. Gustave Eiffel fue responsable de numerosas construcciones metálicas en Europa, incluyendo el viaducto de Oporto, Portugal, el viaducto de Garabit, Francia, y la estación de Budapest, Hungría. La empresa de Gustave Eiffel, con sede en Le Vallaux-Perret, cerca de París, Francia, construyó asimismo la estructura metálica de otro monumento de fama mundial, la Estatua de la Libertad, Nueva York, Estados Unidos. Diseñada por Auguste Bartholdi y donada por Francia a los Estados Unidos con motivo del centenario de la Declaración de Independencia estadounidense en 1886. ¿Con qué metal está hecha la Torre Eiffel? La Torre Eiffel es de hierro, y no de acero. El hierro pudelado de la estructura de la Torre Eiffel procede de las forjas de Pompey en la región de Lorena, Francia. Las placas y vigas de hierro pudelado producidas de este modo fueron premontadas en la fábrica Eiffel, en Le Vallaux-Perret, con ayuda de remaches y seguidamente transportadas al lugar de construcción de la Torre Eiffel para su montaje. Este sistema de prefabricación permitió construir la Torre Eiffel en un tiempo récord de 2 años, 2 meses y 5 días. ¿Qué es el hierro pudelado? El hierro de la Torre Eiffel recibió un tratamiento de refinación llamado pudelado, que permitía retirar el excedente de carbono en el momento de la fundición del mineral. Este tratamiento permitía obtener un hierro prácticamente puro, que era, en opinión de Gustave Eiffel en aquella época, el mejor y el más robusto de los materiales. Para protegerlo de la corrosión, el hierro está recubierto de una gruesa capa de pintura, que hay que renovar cada 7 años. Esta frecuencia, recomendada por el propio Gustave Eiffel, sigue respetándose aún hoy día. El progreso industrial y de las grandes construcciones del hierro y el acero, la Exposición Universal de 1889 ocupaba todo el campo de Marte de París. Llamada en aquel entonces Torre de los 300 metros, muy pronto la torre adquiriría el nombre de su constructor, Gustave Eiffel. La Torre Eiffel se abrió al público el mismo día que la Exposición Universal, el 15 de mayo de 1889. Objeto de polémicas en el mundo de las artes, antes y durante su construcción, la torre, a causa de la audacia de su arquitectura y de su diseño, sedujo desde el principio a visitantes y parisinos. Durante el primer año, la torre fue visitada por más de 2 millones de personas. La Torre Eiffel, símbolo de Francia, gracias a su altura y a su silueta única a nivel mundial en el paisaje parisino, la Torre Eiffel se convirtió rápidamente en una de las atracciones más populares de París. El destino de la torre está estrechamente vinculado al de la ciudad de París, que es la capital de Francia y propietaria de la Torre Eiffel. Desde su creación, la torre ha sido el centro de atención y el escenario de numerosos acontecimientos en la vida parisina y francesa. El grandioso espectáculo de fuegos artificiales del 14 de julio, fiesta nacional francesa, eventos de importancia nacional, grandes hazañas deportivas, etc. Visible desde todos los puntos de París y sus alrededores, la Torre Eiffel es fotografiada, dibujada, filmada y modelada en todas las circunstancias. Es el monumento que todos los visitantes de París fotografían. Se ha situado de forma natural como un símbolo de Francia en el imaginario colectivo, en el cine, en las artes gráficas, pero también en la literatura y la poesía que representa la Torre Eiffel para los franceses. Desde hace 130 años,
La Torre Eiffel es un símbolo potente y distintivo de la ciudad de París y, por extensión, de Francia. En primer lugar, encarnó el saber hacer y la ingeniería industrial francesa desde su fundación para la Exposición Universal de 1889, hasta el punto de que impresionó al mundo entero con su altura y su diseño audaz. Monumento reconocido internacionalmente y atracción turística única, la Torre Eiffel acompaña fielmente a los parisinos y a los habitantes de la región de Île-de-France en su vida cotidiana. Con una altura de 330 metros, es visible desde todo París y más allá, día y noche hasta la 1 de la madrugada, gracias a sus instalaciones de iluminación, su parpadeo a horas fijas y su faro con un alcance de 80 kilómetros a 360 grados. La Torre Eiffel ha sido testigo y, a veces, actriz de eventos importantes, fastuosos o trágicos, de la vida de Francia. En sus inicios, la Torre Eiffel fue un fructífero laboratorio para experimentos científicos, particularmente en telegrafía inalámbrica, los cuales la salvarían de una destrucción programada 20 años después de su construcción. El destino de la torre también ha estado íntimamente vinculado a los progresos técnicos en materia de radio y televisión. Las instalaciones y los transmisores del operador TDF en la cima de la torre permiten que todos los canales de televisión digital terrestre y de radio se transmitan a 12 millones de personas en la región de Île-de-France. Hoy día, la Torre Eiffel se apaga a veces de noche, en homenaje a las víctimas de eventos dramáticos que puedan producirse en el mundo. Más allá del símbolo, se ha convertido en un medio de expresión para la ciudad de París y para la nación francesa. ¿Por qué la Torre Eiffel tiene una forma de A? Hay que situar el proyecto de la Torre Eiffel en su contexto histórico. Dos ingenieros de la empresa de Gustave Eiffel imaginaron una torre metálica de 300 metros en 1884 destinada a la Exposición Universal de 1889 en París. Estos ingenieros estaban especializados en estructuras metálicas de envergadura como puentes, estaciones de ferrocarril, viaductos, etc. Naturalmente, el primer boceto de la torre de 300 metros, basado en los cálculos de dichos ingenieros, muestra un pilar con 4 patas formadas cada una por 4 robustas vigas conectadas entre sí por viguetas de celosía que se elevan oblicuamente para encontrarse en la parte superior. Todas las formas y curvas de la Torre Eiffel son simplemente una reminiscencia de los más grandes viaductos construidos por Eiffel de la misma época. ¿En cuántos días se construyó la Torre Eiffel? La Torre Eiffel se construyó en un tiempo récord 2 años, 2 meses y 5 días, de finales de enero de 1887 al 31 de marzo de 1889. Más allá de la proeza técnica y arquitectónica, la rápida construcción de la Torre Eiffel representa asimismo una proeza incomparable para la época. ¿Está prohibido hacer fotos de la Torre Eiffel por la noche? No existe ninguna prohibición de fotografiar la Torre Eiffel de noche. Cualquier particular es libre de fotografiar la Torre Eiffel de noche para uso privado y de compartir sus imágenes en las redes sociales, por ejemplo. Para los profesionales, la situación es diferente. Los diferentes sistemas de iluminación de la Torre Eiffel, iluminación dorada, parpadeo, faros e iluminación para eventos, están protegidos por derechos de autor. La utilización de la imagen de la Torre Eiffel por la noche por parte de profesionales está, por tanto, sujeta a la autorización previa de la SETE, Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, y puede estar sujeta además al pago de derechos. ¿Es la Torre Eiffel una obra de arte? En sus inicios, la torre no se consideraba una obra de arte, ya que era una obra de arquitectos e ingenieros. El proyecto de una torre de 300 metros nació con motivo de la preparación de la Exposición Universal de 1889. Para la exposición,
se lanzó un concurso en 1886 para estudiar la posibilidad de erigir en el campo de Marte una torre de hierro, de base cuadrada, de 125 metros de lado y 300 metros de altura. El proyecto de Gustav Eiffel, ideado por los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouvier, y el arquitecto Steven Sauvestre, fue elegido entre otros 107 proyectos. Derechos de autor Elie Binek. ¿Cuántas personas fallecieron durante la construcción de la Torre Eiffel? El lugar de construcción de la Torre Eiffel no fue escenario de ningún accidente grave o mortal. ¿Cuál es el significado de la Torre Eiffel? La Torre Eiffel fue nombrada en honor a su creador, Gustave Eiffel, un empresario e ingeniero francés especializado en la construcción de estructuras metálicas en el siglo VI. Puentes, estaciones, viaductos. ¿Cuántos visitantes recibe la Torre Eiffel cada año? La Torre Eiffel, lugar ineludible en una visita a París, es visitada por más de 6 millones de personas cada año. La Torre Eiffel está abierta todos los días, incluso por la noche, de 9:30 a 23:45, y de 9 en punto a 0:45 en horario de verano. ¿Cuántos pisos tiene la Torre Eiffel? La torre cuenta con 3 pisos abiertos al público: primer piso, segundo piso y cima. El segundo piso comprende 2 niveles, así como la cima, nivel inferior cubierto, nivel superior abierto al exterior. Nuestros visitantes pueden acceder a los 2 primeros pisos por ascensor o por las escaleras. La ascensión del segundo piso a la cima se hace obligatoriamente por ascensor. ¿Cuál es el peso en toneladas de la Torre Eiffel? La Torre Eiffel pesa aproximadamente 10.100 toneladas. Su estructura metálica pesa, por sí sola, 7.300 toneladas. Y el revestimiento de pintura sobre la estructura es de solamente 60 toneladas.